Muy buenos días. Que el Dios de la vida siga glorificándose en nosotros, nos siga protegiendo. Sigo con esa tarea que me he impuesto, una de contribuir con nuestra sociedad en la entrega de información muy relevante a la hora de consultársele sobre decisiones que deben tomarse. Quiero hablarles hoy de una institución de suma importancia para el funcionamiento de la democracia colombiana. La Administración de Justicia y, en el caso concreto, la tarea que desarrolla la Corte Suprema de Justicia y, en específico, lo que hace la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Una primera pregunta que debe hacérsenos es: ¿de dónde emana su fuerza? ¿De dónde emana su poder? Y respondemos que emana de la Constitución, concretamente el articulado que oscila entre los artículos 228 al 233, Constitución Política, con una integración del artículo 116 y demás normas del ordenamiento constitucional. Y la primera pregunta que se nos formula es: ¿cómo son elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Quiero leerles en lo pertinente lo que hoy tiene establecido la Constitución en el artículo 231. Dice que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación previa audiencia pública de lista de 10 elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien previamente tendrá que haber realizado una convocatoria. Es decir, del 231 constitucional derivan dos supuestos. El primero: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por la propia Corte Suprema de Justicia, un sistema que hemos conocido siempre, aún en la Constitución Política de 1886, como el de cooptación. Ahora, con la Carta Política de 1991, ese sistema de cooptación tiene un requisito previo, y es que sea remitida por parte del Consejo Superior de la Judicatura un listado de al menos 10 potenciales candidatos, potenciales ocupantes de la plaza que se requiera en la Corte Suprema de Justicia. Viene otra pregunta: ¿quién elige a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? Para responder ese interrogante volvemos a la propia Constitución. El artículo 254 nos dice que el Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, así: 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Están consagrados en el artículo 232, y quiero relevar que, además de ser abogado, es una de las condiciones esenciales que por más de 15 años se haya ocupado cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido la profesión con un muy buen crédito por ese periodo, o la cátedra universitaria, para hacer mención de algunos de los presupuestos. Y destaco lo anterior para resaltar: es entonces la propia rama judicial la que interviene en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, primero porque la Corte elige sus propios reemplazos, sus propios ocupantes, y segundo porque un cuerpo que pertenece al gobierno de la Administración de Justicia, como la Sala Administrativa, nombrados sus miembros por las Cortes, es la que candidatiza. Quiero significar con ello que ahí no interviene ningún miembro de otra rama del poder público, llámese ejecutiva o llámese judicial. La razón: darle el sentido que corresponde al artículo 228 constitucional, de conformidad con el cual lo que esperamos de los jueces es que actúen con absoluta independencia, es decir, que no estén sujetos
a la voluntad de terceros, llámese rama ejecutiva, llámese rama legislativa, llámese comunidad. Con acierto, la Corte Suprema de Justicia, en punto de la independencia, se ha pronunciado en un radicado que quiero ponerles de presente. Es el radicado 29.415 de febrero 4 del año 2009. Y ahí la Corte dice que la independencia hace referencia a que cada juez individual y personalmente considerado tiene la atribución de resolver el asunto sometido a jurisdicción con absoluta autonomía de criterio, agregando que la independencia implica que sea cual fuere la jerarquía del juez, atendida la división de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, ningún otro funcionario estatal puede incidir o determinarlo a resolver el asunto de su competencia con un criterio diferente al que tiene el respecto, y asimismo entraña para el juez el deber de mantenerse ajeno e inmune a cualquier influencia o factor de presión que provenga de esferas particulares, como por ejemplo los medios de comunicación masiva, los partidos políticos, las coyunturas sociales, los reclamos populares. Con ese criterio expuesto por la Corte y desarrollado por nuestra Carta Constitucional, yo estoy llamando la atención a un aspecto fundamental. No se puede permitir que en nuestros tiempos, en la elección de los magistrados de las altas cortes y en nuestro caso de la Corte Suprema de Justicia y con mayor razón de la Sala de Casación Penal, intervengan cuerpos distintos a la propia rama judicial. No se puede permitir siquiera pensar que el Ejecutivo va a influir en esos nombramientos con capacidad de postulación. Menos se puede pensar que en nuestro país vamos a habilitar a que la refrendación de los magistrados quede en manos de un cuerpo político como es el Congreso de la República, la rama legislativa. Nos decía Hans Kelsen. Ahora bien, en una perspectiva institucional, la independencia judicial es consustancial al principio de división de poderes. A su vez, ambos elementos son imprescindibles para la comprensión de un auténtico Estado de Derecho. Así entonces, desde su separación irrestricta, lo que en realidad busca este principio es evitar la concentración de los poderes. No lo estoy expresando yo, lo está diciendo un profesor de profesores como Kelsen. Por su parte, Elías Díaz nos dice en su Estado de Derecho y Sociedad Democrática: desde sus orígenes históricos más remotos, la separación de los poderes no ha dejado de implicar, en relación con el poder judicial, la independencia de éste respecto del poder político. La independencia del poder judicial siempre se ha entendido como una consecuencia necesaria de la separación de los poderes dirigida a garantizar la resistencia de los jueces frente a las presiones o embates tanto del legislativo como del ejecutivo. Y Norberto Bobbio, en su Liberalismo y Democracia, nos dice, por otro lado, la independencia de un poder judicial respecto del poder político puede concebirse como uno de los mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o afrentan el abuso a su ejercicio ilegal. Estos pensadores, estos doctrinantes nos están diciendo: protejan a la administración de justicia de la posibilidad de manipulación del legislativo y del ejecutivo. La independencia judicial se funda en que sean en realidad independientes. De ahí que la cooptación como sistema de elección de conformidad con el cual los magistrados eligen sus reemplazos, claro, de lista de 10 postulados por el Consejo Superior de la Judicatura, pero un Consejo Superior de la Judicatura que de acuerdo con el 254 es elegido por la propia rama judicial. Esos presupuestos no pueden desaparecer en estos momentos. Debemos conservarlos. De ahí que debamos oponernos a propuestas que sometan a la administración de justicia a los embates de otras ramas del poder público. Es mi pensamiento y lo seguiremos elaborando.
Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén y amén.